Hola a todos, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy vamos a hacer el estudio del segundo capítulo del libro Trigo de Dios. Concretamente, el segundo capítulo de hoy vamos a hablar de la presencia en Cafarnaum. Josep, adelante. Sí, gracias. Bueno, quisiéramos ampliar un poquitín el por qué nos hemos dejado de hacer la oración. La verdad es que nosotros hacemos la oración antes de iniciar. Y si vosotros tenéis la ilusión o las ganas de que volvamos o continuemos haciendo la oración, lo dejáis en comentarios y volveremos. Lo que pasa que me da la sensación de que alguien que nos escuche, que no está acostumbrado, de la apariencia de religiosidad. Es verdad que el espiritismo lleva a un estado de religiosidad, pero aquel que no está acostumbrado da mala imagen. ¿Ok? Si vosotros necesitáis hacer un poquitín de oración, ponéis en pausa el vídeo que estamos grabando y a continuación, después de la oración, podemos continuar. Y si queréis que la hagamos nosotros, a nosotros no nos importa y en los comentarios nos podéis indicarlo. ¿Vale? Si no decís nada, continuaremos de esta manera y aprovecharemos más la media horita solamente que tenemos. Bien, venga, pues sin más, vamos a iniciar el capítulo 2. Empezamos. Presencia en Cafarnaum. La región escogida como base de su ministerio no podía ser otra en Israel. Desde Jericó hasta las aguas profundas del Genesaret, el verde lujuriante confraternizaba con el azul transparente de los cielos. La tierra, sonriendo con flores silvestres y cubierta de árboles generosos, recibía las brisas del atardecer y de las noches agradables salpicadas de estrellas luminosas. Por eso Jesús eligió la Galilea, donde el alma sencilla y noble de la gente dedicada al trabajo podrían fascinarse con la música de su palabra liberadora. En Nazaret, las dificultades familiares y las luchas derivadas de la envidia pusieron las primeras barreras ante el desafío de introducir en lo íntimo de los corazones del reino de Dios. En la Galilea bucólica, en cambio, besada por las espumas incesantes de las grandes olas del mar, entre tamarindos y glorietas florecidas, los pescadores, los viñateros y los agricultores tenían los oídos abiertos para recibir el mensaje de la luz. Bueno, nos damos cuenta aquí que Jesús nos explica, ¿no? Por eso Jesús eligió la Galilea, donde el alma sencilla y noble, ¿no? Podríamos decir que sería donde la gente humilde, ¿no? Es la que absorbe la enseñanza. En Nazaret las dificultades familiares, problemas, disgustos, luchas derivadas de otras situaciones, ¿no? De a veces de envidias, lo que hacían era perturbar y no saber absorber las enseñanzas de Jesús. Por esto Jesús escogió, ¿no? Siempre la gente sencilla y sabía qué era lo que estaban absorbiendo su palabra. Y ponemos aquí, en la Galilea bucólica, en cambio, deseada por las espumas incesantes de las grandes olas del mar, entre tamarindos y glorietas florecidas, los pescadores, ¿no? No fue a los grandes sacerdotes, a los grandes religiosos, a los políticos, sino los pescadores, los viñateros y los agricultores tenían los oídos abiertos para recibir el mensaje de la luz. Vemos que Jesús no se dedicó en ningún momento a ir a las grandes personalidades porque sabía que siempre habría sido rechazado. Sin embargo, la gente sencilla, humilde, ¿no? Tenían otra opción y tenían otra forma de ver las enseñanzas y aprender las enseñanzas de Jesús. Aquí podríamos poner un gran ejemplo para nosotros. A veces pensamos que en nuestros centros espíritas hay mucha gente sencilla, con poca carrera. Nos gustaría, ¿no? Que hubiesen abogados, psicólogos, psiquiatras, yo qué sé, gente de carrera. No, si Jesús no fue a buscar a esta gente de carrera, no pensemos nosotros que vamos a ser mejores que Jesús, que vamos a dominar. Busquemos la sencillez como buscaba Jesús. Busquemos la gente humilde de corazón, que son los que estarán preparados
para escuchar y recibir esta luz que nos enseña Jesús. Seguimos. Cafarnaum, Magdala, Dalmanuta se asemejaban a perlas engarzadas en la corona de un rey, a 200 metros bajo el nivel del Mediterráneo, enclavadas como un diamante estelar para reflejar la belleza del firmamento. Cafarnaum se había hecho célebre por su sinagoga, por el movimiento del comercio, por sus aguas ricas en peces de donde se retiraba el alimento diario y por las tierras fértiles que se deslizaban hacia las aguas, humedecidas por pequeños arroyuelos veloces que se hacían cada vez más caudalosos. Allí Jesús situó el centro de su ministerio y fue en la casa de Simón Bar Jonás donde estableció las bases para erguir posteriormente su reino. Bueno, recordemos que Simón Bar Jonás fue el llamado Simón Pedro. Y volvemos de nuevo a lo mismo. No buscó Jesús a alguien muy importante para que fuese el puntal o la piedra angular del cristianismo. Vemos que simplemente fue un pescador. Simón Pedro, que fue uno de los pilares principales del cristianismo. Tuvieron otros que también empujaron mucho, como Saulo de Tarso o Pablo, ¿no? Llamado después Pablo, que también empujó mucho, mucho el cristianismo. Sin embargo, Jesús escogió a Simón Pedro, que fue la piedra angular del cristianismo. Y vuelvo a repetir, no se dedicó a buscar gente dentro de la política, gente, abogados, ¿no? Como nosotros podríamos pensar, uy, es que nosotros tenemos abogados, notarios, gente de carrera, doctores. Si Jesús no se encaminó por aquí, ¿por qué nosotros vamos a preocuparnos, a encaminarnos por aquí? Busquemos la gente que tenga oídos para oírnos. Y esta gente no son gente de carrera, que si los tiene, mucho mejor. No vamos a despreciar a nadie, pero no tengamos la preocupación de que nuestros centros espíritas o de que aquellos que nos escuchen, simplemente aquellos que nos ponen el like, seguramente son gente sencilla, humilde como nosotros, que apenas sé hablar o apenas sabemos hablar, pero hablamos no con la boca, hablamos con el corazón. Y esto es lo que vale. A la gente que nos escucha, que tengan carrera, dirá, uy, Josep no tiene apenas palabras para poder expresar, siempre se repite, a veces tiene garraspera, pero no importa, porque estamos hablando con el corazón. No estamos hablando con el pensamiento y con la boca. Entonces, no esperemos que otras gentes con mucha carrera, que sean científicos, grandes, grandes personalidades, no esperemos esto en nuestros centros, porque estas personas más bien nos traerían perturbación porque quisieran que les demostremos, quisieran una vez en una reunión. Vino una señora y me dijo, tengo un abogado que le encantaría conocer el espiritismo, pero tendríamos que demostrarle conforme los espíritus existen. Yo le dije, digo, no hace falta demostrarlo, porque el espiritismo de por sí, ya estudiando, ya llegas al razonamiento de comprender. La gente que quiere demostraciones no tiene oídos para oír y ojos para ver. Por lo tanto, nosotros con nuestro afán no caigamos en las tentaciones de querer tener los centros espíritas o no, no importa, pero nuestros seguidores que no sean de grandes carreras, porque la verdad es que Jesús tuvo la gente sencilla, eran aquellos que seguían y que pedían que los curase y que pedían que los enseñase. Bien, seguimos. Acribillado a preguntas que las ingenuidades de los pescadores se planteaban, él respondía mediante el lenguaje ameno de las parábolas, enterneciendo sus almas al usar las palabras sencillas del pueblo y profundas de la sabiduría divina. Indagado sobre la política arbitraria de un gobierno injusto, desviaba el tema, señalando la política de amor y el gobierno divino, en cuyo seno se encuentran todas las criaturas. Observado con recelo por la muchedumbre, aceptado con desconfianza, él enriquecía las mentes con los más bellos fenómenos de su poderosa fuerza, demostrando a través de sucesivos silencios que era el Mesías esperado. Bueno, aquí podríamos añadir esto que tanto me encanta, ¿no?
observado con recelo por la muchedumbre, por la multitud. Le observaban, le gustaba cómo hablaba, les gustaba porque les curaba también, ¿no? Aceptado con desconfianza, o sea que actualmente, ¿qué ocurre? ¿También ocurre esto o qué? Sí, también ocurre. También aceptamos con desconfianza. Por esto, la gente humilde, la gente a veces con enfermedades, con problemas, son aquellos que se abren más al espiritismo. Aquel que más necesita era aquel que iba a Jesús. No iban a Jesús los que tenían salud, los que tenían poder, los que... Todos estos no. Ya tenían, actualmente nos encontramos igual. No vienen aquellos grandes religiosos a ver qué es el espiritismo, quizás a atacar, de momento, gracias a Dios, no. Pero si queremos seguidores o nos gusta poder explayar o expandirnos o introducir a la gente que sean gente sencilla, no, aquellos que están sanos no necesitan de Jesús. Por esto Jesús se entregó a las curas, a las enseñanzas y al cambio y a la reforma moral de toda la multitud que le seguía. Porque recordemos siempre estas palabras que cuando curaba siempre decía, ves, y en el futuro, que el futuro es dentro de un segundo, no peques más para que no te acontezca algo peor. Sin embargo, Él te curaba de la enfermedad, pero compórtate, cámbiate, porque de lo contrario, la enfermedad volverá como educación, volverá de nuevo a ti. Pensemos que las enfermedades, que creo que en breve hablaremos de esto, porque me parece que antes lo he leído y hablaba de esto, la enfermedad es una forma de educarnos y de llevarnos a unas conclusiones. O cambiamos de actitud o la enfermedad prosigue exigiéndonos nuevas formas de comportarnos. Queremos continuar con el tabaco, con el vicio, con la droga, con el alcohol, con la agresividad, con el mal carácter, que esto también es una enfermedad del espíritu. ¿Queremos continuar? Bueno, pues tenemos la opción de poder continuar, pero a consecuencia, detrás de todo esto, vendrá la enfermedad que nos corregirá, que nos pedirá que cambiemos de actitud porque no va. Y si nosotros no queremos, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nosotros mismos, pues bueno, pues esta enfermedad irá ampliándose hasta que digamos basta. ¿Qué ocurre cuando el tabaco, no? Quien dice el tabaco, otras cosas, otras adicciones. Nos está diciendo basta, no me pongas más, nos entra la tos, pillamos resfriados, complicados a veces, pillamos pulmonías, bronquitis, ¿no? Y nos está diciendo basta, no me envenenes más, hasta que llega el momento que cogemos un cáncer de garganta, de pulmones, uy, ahora ya no, y uy, ahora voy a dejar de fumar. Y a veces es demasiado tarde, porque antes ya nos ha avisado el cuerpo de que cerremos esta llave, cerremos esta apertura que tenemos del vicio y continuamos con la salud. Ahora creo que más adelante hablaremos un poquitín sobre esto de la enfermedad. Seguimos. La enfermedad que hiere el cuerpo procede del espíritu mutilado. El espíritu enfermo tiene sus raíces en las imperfecciones que lo caracterizan. Bueno, nos damos cuenta, ¿no? Sabía yo que venía, pero no sabía que venía tan rápido. Dice, la enfermedad que hiere el cuerpo procede del espíritu mutilado. Podríamos decir, procede de las imperfecciones del espíritu. Recordemos esto, a todos nos gustaría estar sanos. Hay muchas veces, hay expiaciones que tenemos que resolver en la actualidad. No todas, no vamos a limpiar en una reencarnación, vamos a hacer limpio de nuestro pasado, que esto es prácticamente imposible, ¿no? Pero sí que hay cosas que son mutilaciones que antes de reencarnar nosotros mismos hemos pedido para poder restablecernos de aquel problema que nosotros mismos hicimos caer a otros o nosotros mismos caímos. Pero las hay muchas, muchas otras que son consecuencia de nuestra falta de armonía y de equilibrio en esta misma reencarnación.
y que el cuerpo nos está avisando y que la mutilación nos está avisando. Detente, párate, párate. Podríamos añadir excesos de trabajo, excesos de comida, muchos excesos del dulce, me encanta, pero, ¿no? El chocolate, a quién no le encanta, ¿no? Del negro, del otro, relleno, de bombón, de todo, ¿no? Pero son cosas que hemos de equilibrar, porque de lo contrario, todos los excesos hacen daño, todos, cualquiera de ellos hace daño. O sea que miremos de buscar siempre el equilibrio y de esta manera, si hay una enfermedad en nuestro cuerpo, tampoco nos vayamos a decir, es que yo ya me he puesto en régimen, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí, a veces nos ponemos en régimen, pero tenemos las grandes dificultades de las contradicciones que tenemos del orgullo, de los recelos, de otras muchas más, de otras muchas más de nuestro carácter que hace que nos embrutezca nuestro espíritu. No es simplemente lo que entra por la boca lo que alimenta al cuerpo, también nuestro pensamiento nos puede perjudicar el cuerpo, también nuestra actitud diaria nos puede perjudicar. Son cosas que hemos de ir puliendo poco a poco. Queremos estar sanos, hemos de estar sanos de mente para poder que nuestro cuerpo se vaya sanando poco a poco. ¿Ok? Ujú. Mientras el hombre no realice su propia tarea de santificarse interiormente, el cuerpo se abrirá en llagas purulentas y el corazón quedará despedazado de angustia. Bueno, aquí emplearíamos un poquitín más, ¿no? Porque me ha encantado y digo, lo voy a subrayar, que esto es maravilloso, ¿no? Mientras el hombre no realice su propia tarea de santificarse interiormente, pensemos que no basta con hacer meditación, relajación, controles, todo esto ya está muy bien, porque relajamos nuestra mente y es verdad que, bueno, yo no consigo, no consigo meditar porque siempre tengo 50.000 pensamientos en la mente y no estoy acostumbrado. Pero sí que, que como bien nos invita, ¿no? Que hagamos esta santificarnos interiormente, porque de lo contrario, si nosotros no hacemos esta reforma íntima que nos pide el espiritismo, si nosotros no trabajamos a favor nuestro, a favor de nuestro propio espíritu, que el cuerpo no es más que el reflejo de nuestro espíritu, un cuerpo mutilado, un cuerpo con llagas, un cuerpo con grandes enfermedades, un cuerpo que ha seguido durante años quejándonos, doliéndonos aquí, doliéndonos allí. Ha sido un cuerpo, ha sido un espíritu muy perturbador y muy perturbado. Por esto es importante que cambiemos. Yo sé que aquellos que pensarán, ¿no? Si te encontrás tú como me encuentro yo, no diría estas cosas porque hacía tantos años, ¿no? Que tengo esta enfermedad incurable, porque hay reumas, que el cuerpo se va deteriorando poco a poco. Hay enfermedades, pero pensemos que hay la ley de causa y efecto por alguna cosa. De alguna cosa tenemos que aprender de esta enfermedad. Si nos encontramos en esta situación, nos hemos comportado bien, ¿cómo se llama esto? Controlamos un poquitín, ¿no? Miramos de comportarnos bien con nosotros, con los nuestros, con la sociedad, hacemos las cosas correctas. Sin embargo, nuestro cuerpo se mutila o está enfermo o está gravemente enfermo. Recordemos que esto será cuando salgamos de esta problemática, bien nos podamos curar o bien nos lleve a la desencarnación, podremos agradecer, decir, ay, cuánto aprendí yo de esta enfermedad, cuánto aprendí yo gracias a esta mutilación que no tenía la libertad de poder trabajar, de poder actuar, porque así de esta manera pude tener más tiempo meditando y gracias al dolor aprendí esto y esto y lo otro. O sea que pensemos que en cualquier circunstancia que nosotros no podemos superar, tengamos la fe en Dios, porque Él sabe que somos hijos de Dios, por qué y el motivo por qué nos encontramos de esta manera. Y nada es al azar, nada es por la casualidad, nada. De lo contrario, sería un Dios caprichoso.
a ti te doy esto, a ti te doy lo otro, a ver si lo superas. Sin embargo, sabemos que no es así. Bien, seguimos. Por eso, no era de extrañar que un séquito de dolores compusiera la sinfonía trágica de las necesidades humanas donde quiera que él apareciese. Cantor de la vida, se sumergía en el barro pegajoso de las inquietudes y de los dolores obligatorios de aquellos a quienes vino a socorrer. Consolador, se vio la necesidad de descender hasta las menudencias de la plebe para dirimir conflictos y conducir hacia dos con seguridad a las almas ingenuas. Mensajero de la cura total, se detenía a remendar los harapos orgánicos de las mentes que las mentes despreocupadas volvían a rasgar. Bueno, aquí me gustaría añadirle un poquitín, que no lo tenía subrayado, pero aquí dice consolador. Podemos decir que Jesús fue un consolador, un gran consolador. Primeramente nos curaba, nos hablaba de un mundo donde podíamos ir a vivir, un mundo futuro donde al desencarnar podíamos nosotros continuar nuestra vida. No se terminaba simplemente con la muerte. Él nos hablaba de un reino celestial donde podíamos ir a continuación a vivir, siempre si nosotros nos comportamos. Nos hablaba de, como en el caso de Nicodemo, ¿no? Que hablaba, y tú, siendo un príncipe de la ley, no conoces estas cosas, que él, Jesús enseñaba que os es necesario volver a nacer. Entonces, era un gran consuelo el pensar que nuestra vida continúa, que no se termina todo con la tumba, que allí simplemente se queda el cuerpo, que nuestra vida continúa en el más allá. ¿Podemos decir que esto es un gran consuelo? Sí, es un gran consuelo porque imaginemos estos que no creen en nada y que piensan que la muerte lo elimina todo. Esto sí que es una, un mal vivir, ¿no? El pensar, bueno, me quedarán X años y luego todo se ha terminado. Cerraré los ojos y a partir de aquí ya habré terminado todo. Sin embargo, no es así. Jesús nos invita, ¿no? Que hay muchas moradas en casa de mi Padre. Podemos ir a vivir en otros lugares superiores, como todas las enseñanzas de este gran consolador que Jesús nos vino como un consolador. Dice aquí, mensajero de la cura total, la realidad es que era mensajero de la cura total, no selectiva, no temporal, se detenía a remendar los harapos orgánicos, vuelvo a repetir, se detenía a remendar los harapos orgánicos que éramos nosotros, que las mentes despreocupadas volvían a rasgar. Pensemos que estos remiendos, él reparaba estos remiendos, ¿no? De nuestro organismo, que las mentes despreocupadas y responsables volvían a rasgar. Como bien nos enseñaba Jesús, si ves y en el futuro no piques más. ¿Por qué? Para que no te acontezca algo peor. Si tú no te comportas, si tú no cambias de actitud, que muchas veces nos dicen los psicólogos, nos dicen los médicos, ¿no? Deja de fumar porque si no te vendrá, la situación será peor, ¿no? Pues lo mismo ocurría con Jesús. Ves si en el futuro no piques más. Él nos remendaba estos harapos, las enfermedades orgánicas de las mentes despreocupadas, que las mentes despreocupadas volvíamos a rasgar. Dice aquí, volvían a rasgar, y yo siempre le digo, volvíamos a rasgar, porque en aquel tiempo que estábamos de por seguro buscando a Jesús, pero no llegamos a comprenderlo. Y de por seguro que también caímos en las redes de, bueno, pues será uno como tantos profetas que ha venido, ¿no? No llegamos a comprenderlo a Jesús. Seguimos. Nunca se cansaba, jamás se excusaba, en ningún momento se negaba hasta el punto de entregarse en impulso de la vida para redimir todas las vidas. Al iniciar su ministerio, llegó a la casa de Simón, encontrando allí a su suegra enferma, debilitada por una fiebre alta. Tomándole la mano, hizo que la alta temperatura desapareciera. Bueno, aquí retrocederemos un poquitín porque no lo había subrayado, pero luego lo he pensado, ¿no? Nunca se cansaba, porque otra persona habría dicho, oigan, señores, hace ya tantas horas que estoy curando a la gente, porque pensemos la cantidad de energía que tenía que desprender Jesús para poder sanar a tanta gente.
la cantidad de energía. Si recordamos, aquella mujer que perdía sangre, ¿no? Que solamente al tocar el manto de Jesús fue restituida, le fue restituida la salud. Solamente tocando el manto de Jesús tiró, podríamos decir, absorbió la energía de Jesús, ¿no? Y por esto Jesús dijo, ¿quién me tocó? Como que los mismos discípulos dijeron, si la multitud nos aprieta, ¿cómo preguntas quién me tocó? ¿No? La multitud se apretaba con Jesús, pero no tenía la necesidad de absorber esta energía. Sin embargo, la mujer que tenía hemorragias, ¿no? Sí que tenía la necesidad, ella sabía que tocando el manto de Jesús sería curada. Ella no podía ir delante de Jesús y pedirle la cura, porque pensemos que en aquel tiempo las mujeres tenían muy poquito valor y más aún o menos aún valor tenían cuando tenían la menstruación. Entonces era una gran pecadora que tenía que limpiarse. Entonces ella se sentía en un estado que no podía afrontar de cara a cara a Jesús. Y ella pensó, iré por detrás y le tocaré el manto de Jesús y solamente con esto me curaré, ¿no? Aquí nos dice, jamás se excusaba, no decía en ningún momento, es que hace tantas horas, ¿no? Que estoy curando, que estoy con vosotros, que estoy cansado, o aún no he comido. Jamás se excusaba, siempre estaba delante de los necesitados, delante enseñando, pensemos las dos cosas, enseñando y curando, dando el ejemplo de lo que él estaba predicando. Al iniciar su ministerio, llegó a la casa de Simón, eh, encontrando allí a su suegra enferma. Upa, un momentito, que se me debilitada por una fiebre alta. Tomándole la mano, hizo que la alta temperatura desapareciera. Yo no es como puede ser. Yo me pregunto, pero ¿cómo puede ser, no? Una persona que se encuentra mal necesita unos días. Decir, bueno, ahora te impongo las manos y mañana ya te encuentras mejor. Oh, qué bien, ¿no? Pues muy bien. Vamos a dar un proceso natural del cuerpo. Sin embargo, no era así. Con Jesús no era así. Simplemente te tocaba y la salud estaba restablecida momentáneamente. Yo pienso, ¿cómo puede ser, no? Sabemos que la fiebre es una defensa natural del cuerpo. ¿Y cómo podía equilibrar todo esto en unos momentos, no? Y aquí también tenemos que aprender una cosa muy importante. Aquí dice, llegó a la casa de Simón, que sabemos que eran muy amigos. Jesús tenía unas ciertas amistades especiales, no más que los demás, pero tenía algo especial con Simón Pedro, donde él iba muchas veces, iba a dormir, a descansar, a comer. También sabemos de la casa de Lázaro, que también amaba mucho a la familia de Lázaro, y también, como no, a Juan Evangelista, que eran tres personajes que él algunas veces se le había caído las lágrimas, ¿no? Del amor, cuando sabemos que estaban llorando por la muerte o no, porque estaba Lázaro durmiendo, ¿no? Y él, Jesús, también se conmovió. Y vemos aquí que llegó a la casa de Simón encontrando allí su suegra enferma, su suegra enferma. Hay religiones que quieren, que dicen, o que se dice, que Simón Pedro es el primer papa que tuvo cierta religión. Si es el primer papa que tuvo cierta religión, que no recuerdo qué religión es, Simón Pedro estaba casado porque estaba en la casa de la suegra. Acordémonos de esto. Simón Pedro estaba casado y hay muchos en que piensan que el primer papa que hubo fue Simón Pedro. Bueno, pues Simón Pedro estaba casado y esto no es que lo encontremos en este libro, esto lo encontramos en la Biblia. ¿Eh? Anda. Seguimos. De inmediato, feliz, la venerable mujer, con las fuerzas recuperadas, se ocupó de sus tareas con el ritmo de la alegría que surgía de sus sentimientos como flores de gratitud.
Debido a que la noticia había corrido por el lugar de que él se encontraba allí en calidad de grande de la luz, afluyeron desesperados los enfermos para que él rectificase sus oportunidades orgánicas. Medios perturbados bajo la imposición de voraces obsesores recibieron la mano generosa que los liberó de esa alineadora alucinación. Subyugados en amplios periodos de obsesión, fueron desencadenados y colocados en la inefable claridad de la salud. Bueno, aquí nos damos cuenta, ¿no?, que Jesús, aparte de curar las enfermedades, también apartaba los obsesores de las mediunidades. Cuidado con lo que estamos hablando, cuidado con lo que estamos aprendiendo. Mediums perturbados bajo la imposición de voraces obsesores. Y ya ocurría en aquel tiempo y ocurre ahora. Por esto es tan importante siempre la vigilancia. Y también subyugados, que esto es aún es peor, ¿no? En amplios periodos de obsesión fueron desencadenados y colocados en la inefable claridad de la salud. Pero aquí podríamos pensar, Jesús sabemos que tenía el poder, y estamos en el tiempo, pero bueno, que le daremos 2 minutitos más. Sabemos que Jesús tenía el poder de decir, la moralidad de decir, yo te mando, sal de él. Y el espíritu a regañadientas salía de aquel que estaba obsesando. ¿Y qué ocurría con aquel espíritu? ¿Alguien sabe qué ocurría? A ver, que levanten la mano los que sepan. No, no. Bueno, pues de la misma manera que Jesús no puede ser que hubiese apartado a los espíritus y dice, ves y no entres más en él, y hubiese sido rechazado y hubiese sido lanzado de nuevo al mundo, ¿no?, perdido por aquí hasta que encuentre otra persona para poder obsesar, sino que estaba recogido del mundo espiritual, porque es más enfermo lo obsesado casi que el obsesor. Por esto podemos decir, Jesús apartaba el uno del otro, como vemos aquí que bien dice, medios perturbados bajo la imposición de voraces obsesores, subyugados en amplios periodos de obsesión, fueron desencadenados y colocados en la inefable claridad de la salud. O sea que los mediums fueron limpiados, podríamos decir, de esta persecución de los obsesores, pero en ningún caso fueron rehusados los obsesores, sino también en el mundo espiritual fueron atendidos por otros espíritus que seguían a Jesús, que les recogían y les ayudaban. No podemos pensar que los obsesores eran simplemente despreciados. Bien, tengamos esto muy claro. Seguimos ya, que estamos en la hora. Ujú. Portadores de profundos tormentos del ser por el dominio despiadado de turbas infelices, recuperaron la lucidez para rescatar en otras condiciones con la mente libre de las salvajes puniciones de las tinieblas que los dominaban. Bueno, aquí vemos que dice, portadores de profundos tormentos del ser por el dominio despiadado de turbas infelices, nos damos cuenta cómo hay el mundo espiritual que nos acecha, que siempre vienen a perturbarnos, que podemos dejarnos arrastrar por este mundo espiritual, pero vemos que Jesús también curó a las personas que estaban influenciadas por estos espíritus del mundo espiritual negativo. Recuperaron la lucidez para rescatar en otras condiciones. Nosotros tenemos la oportunidad de poder ahora, en otras condiciones, rescatar de nuestro pasado el mundo espiritual, con la mente libre de las salvajes puniciones de las tinieblas que los dominaban. Sabemos que Jesús apartaba a, esta, a estos espíritus perturbadores, obsesores, para que pudieran respirar las personas y rehabilitarse y recuperarse. También Jesús nos ha dado a nosotros una gran oportunidad, la oportunidad de apartar de nosotros ciertas obsesiones, ciertas perturbaciones del mundo espiritual para que respiremos y podemos avanzar andando libres de estas mentes negativas. ¿Eh?
Sí. Por esa razón, su nombre fue repetido de boca en boca, mientras el mar, en oleadas sucesivas, aplaudía los homenajes que le dirigían en besos de blancas espumas en las arenas ávidas. Jesús es el ápice de las aspiraciones humanas. Mientras todos sonreían jubilosos, él comprendía qué rápido era el agradecimiento humano y qué fugaz el afecto de aquellos amigos. Bueno, aquí ya terminando ya enseguida, que ya falta poco, nos damos cuenta, ¿no? Todos agradecían, qué bien, ¿no? Todos estaban jubilosos porque les habían curado, que si nosotros también nos hubiésemos encontrado, que quizás nos encontramos, también, qué bien, estamos con la sonrisa, mira, ya tengo salud, tenía la mano seca y ahora la vuelvo a mover como si nada hubiese corrido, ¿no? Era ciego de nacimiento, sin embargo, Jesús me ha curado, qué bien, qué alegría, ¿no? Qué rápido era el agradecimiento humano y qué fugaz el afecto de aquellos amigos. Qué fugaz es la falta de responsabilidad de que Jesús nos ha curado. Pues ahora cambiemos de opinión, cambiemos de rumbo de nuestra vida, cambiemos en la marcha del GPS que tenemos en nuestra vida, cambiemos ¿cómo se llama esto? De ruta, porque la ruta que vamos por caminos y pedregales, vamos por mal camino. Pongámosle en el sitio, en la vía más rápida, porque seguramente que nos llevará a buen puerto y nos llevará a Jesús. Por lo tanto, seamos agradecidos, sí, pero responsables de nuestros actos también. No obstante, los amó para que ellos tuvieran vida y vida abundante. No fue sin razón que él escogió aquella región, especialmente Cafarnaum, para, en las noches perfumadas de la Galilea florida, en arameo, cantar la epopeya del Evangelio a los corazones, donde la musicalidad sublime de la naturaleza en flor inaugurara la era del amor por siempre jamás. Bueno, aquí hay una palabra que no he subrayado y que me ha gustado mucho. Dice, no obstante, los amó. Y podríamos cambiarle, nos amó y nos ama para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Vale? Jesús, no importa cómo nosotros nos comportamos, importa que Él también nos ama y nos da esta vida abundante para que podamos encontrar la felicidad algún día. Y de por seguro que si seguimos buscando a Jesús, esta vida será cerca, esta felicidad será cerca. Bueno, chicos, estamos dentro de la hora, nos ha encantado. ¿Cuál es el capítulo siguiente, Brigitte? Pues el capítulo siguiente sería el yo soy. Ah, qué bien, muy bien, Interesante, muy bien. interesante, el yo soy. Bueno, lo dicho como antes, hemos iniciado diciendo que no hacíamos la oración. Aquellos que precisen hacer la oración, ahora cuando terminemos, cada cual puede hacer la oración. Nosotros también la vamos a hacer de despedida, dejaremos de grabar y hacemos la oración para que no parezca, no haya críticas, que no digan que esto parece una religión con tantas oraciones. ¿Vale? Muy Venga, bien, chicos, chicos. pues Hasta la nos, próxima. nos encontramos la semana que viene. ¿Vale? Chao, chao. Venga, adiós. Adiós.